Vera a su manera. Llega gracias al auspicio de... Juntos nada nos detiene. Banco Bolivariano, contigo. ¿Aún conservas ese mouse con ruedita o dispositivos electrónicos tan antiguos? Mejor recíclalos conmigo. Recibot, te invito a conocerme en los centros de atención a clientes de Claro. Conoce más en claro.com.es. Farmal JX The Case, liderando el camino en la agricultura moderna. Bienvenidos. Todos coinciden en que esta situación crucial no tiene salida si no es también depurando, saneando, modernizando, transformando la justicia. Pero muy pocos convergen en cómo. Y ahora que ha tomado un par de medidas interesantes el Consejo de la Judicatura, echar abajo ese concurso torcido de jueces y acabar con una renovación ilegal del periodo de otros jueces en la Corte Nacional, resulta que no se estabiliza. Y en vez de pasar de una mayoría de 3 a una de 4, incorporando a Solanda Goyes, de acuerdo al presidente actual del Consejo de la Judicatura, no cabe que se principalice. Bueno, esto es un detalle, nada más, pero fundamental, de los obstáculos que siguen apareciendo todos los días para que se avance más. Vamos a hablar, por lo tanto, en los próximos 60 minutos sobre cómo consolidar el actual Consejo de la Judicatura, que desgraciadamente, dijo anoche su presidente, no quisiera seguir él si es que decide la nueva Corte Nacional enviar una terna. Ante lo cual, lo que cabría decir es, ¿saben qué, señores de la Corte? Aguántenla. Por fin se está haciendo algo de lo que hemos reclamado mucho. Denle el año hasta que termine su periodo que falta y se vence el próximo. Bueno, eso requiere conocer a fondo esta materia y nuestra invitada es conocedora de ella. Con la doctora Solanda Goyes compartimos los próximos 60 minutos. Este es Vera a su manera. Un comunicador que desde 1975 ha sacudido la televisión con formatos y estilos polémicos, sin ocultar sus simpatías ni jactarse de objetividad, pues el periodismo de opinión siempre asume una posición. Bienvenidos a coincidir o discrepar con Vera a su manera. Opinión con propósito. Democracia. Gracias por la extraordinaria acogida al programa de ayer, la colaboración de los Estados Unidos. Mañana vamos a tratar aquí la visión de la presidencia de la Corte Nacional con otro aspirante a ocuparla, el doctor José Swing. El viernes, en cambio, trataremos con el representante de Asobanca, qué puede hacer la banca en esta crisis que no termine siendo contraproducente. Se le exigen una contribución adicional, así le llaman, ¿ya? Para que no pase como impuesto en la Asamblea de $200 millones, que podría terminar compactando el crédito en $3.000 millones. Yo he sido muy crítico y lo seré siempre de la banca, a pesar de que la tenga entre mis auspiciantes honrosamente. En este caso, pero no llego al extremo del resentimiento y del complejo en querer acabar un instrumento indispensable para reactivar el país, ahora que la mayoría de banqueros son honestos, mientras otros fueron callados y cómplices cuando eran los asaltantes del país en el 98-99. Los pueden seguir por Facebook y YouTube, de Vera a su manera. Estamos también en Extreme TV Cable, canal 15 de Vito TV o 709, señal de alta definición, para quienes prefieran aquello. En DirecTV, el canal es 194, corresponde a Manavisión. Canal 9, señal abierta solo en Manaví, allá. En estas dos cableras y en todas las demás del país, gracias a RTU también estamos. Es DirecTV 177, CNT 12, Extreme TV Cable 69, Claro TV 30, Cable Unión 09. Radio 101.3 de FM, Radio Centro. 89.3 de FM, Candela con K en Manaví.
89.3 FM, La Bonita del centro del país, Riobamba, para Chimborazo, Cotopaxi, Tungurahua. Y Radio Única, 94.5 FM en Quito. María Clara Triviño Martínez, bienvenida. Gracias, Carlos, a ti y a todos nuestros amigos televidentes y radioescuchas que nos acompañan. El día de hoy vamos a proponerle a nuestra invitada central comenzar por lo general, de lo general a lo particular, en el tema de justicia. Y el punto clave es cómo impulsar su depuración y antes de que, o simultáneamente, a lo que todo el mundo reclama y que nadie termina, que es su transformación. Esto lo recordó la fiscal general de la Nación en una entrevista reciente con Andrea Bernal en NTN 24 Noticias. Hay que aplicar el tratamiento, que es la depuración de los funcionarios, la depuración de las instituciones y caminar hacia una recuperación. ¿Con qué? Con una nueva evaluación, con funcionarios que estén a la altura de las circunstancias y que respondan única y exclusivamente a los intereses de la justicia y que no respondan ni se dejen utilizar, por ejemplo, por temas políticos o también, en este caso, por temas económicos, porque lamentablemente el crimen paga, pero también el crimen mata. Si alguien conoce cómo profundizar en esto, nuestra invitada, la autora Solanda Goyes Quelal, es directora nacional de acceso a los servicios de justicia actualmente en ese Consejo de la Judicatura. En esa calidad, ustedes recordarán que la presentamos en TTC Televisión por uno de los productos que tenía esta división, que es realmente el único portal que hay accesible cómo denunciar y combatir, prevenir incluso el femicidio. Ha sido una luchadora por la democracia, por la paridad de género y por los derechos de la mujer. Bienvenida. Empecemos por el gran paraguas, por lo general. ¿Por dónde avanzar esto que todo el mundo quiere ahora? Depurar la justicia, sanear la justicia, que todo el mundo dice apoyar, pero nadie concreta en acciones eficaces. Muy buenas noches. Sí, el problema que ha tenido el Consejo de la Judicatura es que nunca se ha planteado hacer estas actividades que son su función constitucional de manera seria. Hay mecanismos para depurar la justicia que están establecidos en la Constitución y están establecidos en la ley, pero que no se han aplicado. Por ejemplo, hay un sistema de evaluación que debería implementarse y no se hace evaluación desde el año 2017. Solamente se evaluó a la Corte Nacional de Justicia en el año 2019, pero en la Corte son apenas 21 jueces, mientras que el universo de jueces que tiene el país es alrededor de 2.000, 800 fiscales, alrededor de 600 defensores públicos. Entonces, el proceso de evaluación no llega ni al 1% de lo que debió haberse hecho. Y la evaluación, por otro lado, las que se hacían anteriormente, eran muy formales. Nunca tocaban los asuntos medulares para garantizar que un juez que llegue a la función judicial garantice imparcialidad, garantice independencia y garantice corrección, además de otros principios que son elementales para un juez. Ya. ¿La evaluación es solo de jueces? No, la evaluación es para todos los funcionarios judiciales. ¿Fiscales también? Fiscales, ¿por qué no los menciona usted? Los mencioné, dije que había alrededor de 800 fiscales que tienen que ser sujetos de evaluación. Y cuando dice que son solo formales, ¿a qué se refiere? ¿A cosas como qué? Me refiero, por ejemplo, a que los reglamentos y los instructivos que se han hecho en el pasado, solamente en el caso de los jueces, ¿no? Dicen que hay que revisar 2 causas apenas, una que es escogida por el propio juez y otra que se la escoge por sorteo. Pero si nosotros tuviéramos que hacer ahora la evaluación de los jueces, tendríamos que revisar las causas desde el año 2017 hasta el año 2023. Pongámosle un promedio de 500 causas por cada juez. Hablamos de 3.500 causas en al un año, despacho. Al año. Sí, es un promedio que 500 causas sí. Maneja y a veces, o despacha o trata un juez al año. Sí, ese es un promedio que existe, pero algunos tienen más que eso y otros tienen menos causas. Qué demencial. Pero, o sea, ¿eso significa que las 500 son las que tienen su despacho o las 500 las que alcanza a despachar, manejar de alguna manera? Nosotros lo que manejamos es el dato de ingresos. Por ejemplo, en el año 2022, y tomo el 2022 porque es el pico más alto que hemos tenido en ingresos, tenemos alrededor de 800,000 causas que ingresaron a función judicial. Entonces, también hay que mirar que la conflictividad en el Ecuador ha subido y en ese tiempo...
hubo un incremento después de la pandemia también, ¿no? Correcto. En el 2023 hay una disminución que nosotros creemos también que es por este temor de denunciar, por este temor de accionar que tiene la gente porque se ha incrementado la inseguridad. Pero esa es una hipótesis que no se ha investigado porque el Consejo de la Judicatura no hace, por ejemplo, investigaciones y estudios de esta naturaleza. A todo lo que no hace. Y usted está dentro del monstruo como para saber bien cómo funciona. Pero antes, según usted, la clave está en cambiar el reglamento, porque el reglamento solo exige examinar 2 causas como muestra para la evaluación. No, Carlos, cambiar el reglamento es el método. Lo que hay que cambiar es la visión de lo que hay que hacer en el Consejo de la Judicatura. Sin necesidad de cambiar el reglamento. Claro, eso es la consecuencia. O sea, se podría hacer una evaluación menos formal, más de fondo, si se hiciera ¿qué? Claro, lo primero que hay que hacer es establecer unas reglas muy claras de la evaluación. Le voy a poner varios ejemplos, ¿no? Perdón, ¿el reglamento no tiene las reglas? No, le estoy diciendo que las reglas escogen 2 causas de un universo de 3.500. ¿Qué evaluación va a ser eso? Exactamente, ¿no? Los requisitos. Entonces, con reglas yo entiendo parámetros. Los sí, parámetros los puede poner el Consejo de la Judicatura. Sí, el Consejo de la Judicatura los debería poner. Y por esa vía mejorar los filtros. Claro, y los pone hasta las últimas evaluaciones que se hicieron son muy generales, cuando deberíamos ir hacia lo que la gente quiere que se revise en el juez. Por ejemplo, en términos de probidad, nunca ha habido un análisis en donde se revise la probidad de los jueces, que se revise los patrimonios, si ha cambiado inclusive su forma de vida de cuando ingresó y con la que está viviendo actualmente y si es que se corresponde con los ingresos que tiene. ¿El Consejo de la Judicatura puede hacer eso? Por supuesto, si esa es su misión. ¿Debe hacer eso? Debe hacer eso. ¿Tiene tiempo para hacer eso? A ver, hablemos del tiempo, ¿no? Hablemos del tiempo. El Consejo de la Judicatura actual tiene apenas 1 año de periodo para que concluya. Eso concluye en el año 2025. 1 año no puede resolver lo que no hicieron en los 5 años anteriores, ¿no? Todos los que estuvieron antes no hicieron nada de esto. Por ello es que tiene que hacer un plan priorizando algunas actividades. En mi criterio, correcto, por ejemplo, y es una propuesta que estoy haciendo, es que cojamos primero a los jueces de garantías penales, a los penales de cortes provinciales, de tribunales penales y también a los de garantías penitenciarias, que es donde más problemas hemos tenido, y hagamos una evaluación muy exhaustiva, tanto de conocimiento, muy rigurosa sobre cómo han trabajado en elementos de imparcialidad, de independencia, de celeridad procesal y también con otro componente de probidad. Ese universo nos baja de tener 2.000 jueces, que si nos ponemos a hacer una evaluación a todos son 2.000 jueces. Si cogemos ese universo estamos hablando de alrededor de 300 jueces. Es mucho más fácil y en este periodo que estamos es posible hacerlo. Ya, hagamos quiénes. Ese es un trabajo descomunal, aunque se reduzca para comenzar por 300 jueces. ¿Qué departamento en el Consejo de la Judicatura lo puede hacer? ¿Quiénes están capacitados o son idóneos para eso? Pero sobre todo tienen la suficiente probidad o independencia para calificar la probidad de otros. Yo creo que es necesario contar con las universidades, con expertos que conocen la materia a profundidad. Más. Incorporar otros sectores que vengan acá ad hoc. Es posible, Carlos. Vea, yo he trabajado en la dirección de acceso, en el mismo monstruo, con las mismas dificultades que le ponen a todos los temas y he logrado sacar cosas que han ayudado a resolver, como por ejemplo la postergación de las audiencias en casos de femicidio. Hemos rebajado significativamente el número de audiencias fallidas y audiencias diferidas. Perdone que le diga una cosa, que no es un halago, sino una constatación mía de mi cobertura de su carrera. Usted es un caso atípico. Usted es un caso excepcional, usted es una cruzada por esas causas. ¿Cuántas mujeres tienen su devoción, su capacidad de sacrificio, su honestidad y su preparación? Yo he logrado, dice usted. Sí, usted. ¿Hay 5 como usted? Pero no sola. ¿Hay 5 como usted? Mucho más que 5, ¿Hay 5 Carlos, que se puedan poner a hacer eso de la evaluación en el Consejo de la Judicatura? Pero se requiere voluntad. Yo, por ejemplo, propuse a Andrea... ¿Sabe qué se requiere? Voluntad. No. Valentía. Y valentía. Yo propuse a Andrea Quijije, una mujer de esta talla de la que usted está describiendo, y el Consejo de la Judicatura, después de entrevistarla, no la contrató. Y me sacaron de esa sesión justamente para ellos contratar a otros perfiles que seguramente no van a hacer lo que podía hacer Andrea Quijije y su equipo, ¿no? ¿Hace cuánto tiempo fue eso? Fue hace 2 semanas seguramente. Ok, y ahí llegamos al fondo. Si este Consejo de la Judicatura con
su actual composición y dirección, que es alentadora, como empecé diciendo, no da paso a cosas como estas. ¿Qué esperamos? Pues está pidiéndole usted peras al olmo. No, Carlos, es que yo no creo que hay que perder la esperanza, ¿no? Yo no he pedido la esperanza, pero sí mantengo el realismo. Tendría que cambiar este Consejo de la Judicatura entonces. O al revés, usted quiere ir demasiado rápido, demasiado lejos. Usted es una idealista. Vamos despacio que estamos deprisa, dele suave. Bueno, ahora quiere todo al mismo tiempo. La verdad es que por eso estoy fuera. Por querer hacer las cosas estoy fuera. Dije tres o cuatro cosas, ¿no? No por querer hacer las cosas. ¿Sí, no? No, porque usted es demasiado idealista. No dije idealista. Y esto refleja el espíritu del país. Ahora que tenemos un gobierno de año y medio, de 15 meses, que ha comenzado bien y tiene capital político, le piden todos los cambios que no se hicieron nunca. Suave. Pero suave, yo soy consciente, no podemos hacer evaluación sobre los 12,000 funcionarios, no podemos hacer control disciplinario sobre los 12,000 funcionarios. Si usted redujo el universo a 300 para comenzar. Sí, pero además también podemos usar tecnología que nunca se ha usado, Big Data, minería de datos, incluso inteligencia artificial. Se requieren recursos, pero no muchos. Okay. Para la necesidad que el país tiene de depurar la función judicial, si le ponemos un poquito de recursos, es posible, no es imposible. ¿Cuánto es un poquito de recursos? Yo creo... Solamente si el Consejo de la Judicatura tuviera unos $5 millones, hace procesos de lujo. Eso sí es bien poquito. Yo lo creo que es bien necesario. Estoy consciente de lo que se puede hacer con eso si es honesta y tecnológicamente administrado. Y les recuerdo solamente como ejemplo, algo que he dicho como cantaleta últimamente. ¿Cuánto le afectó a la Fiscalía, en cambio, el $1.800.000 que el exministro de Economía Martínez durante el gobierno de Lenín Moreno le quitó en vez de fortalecerla? Un elemento más para seguir con que esto con lo que apenas hemos comenzado. Entramos en esto a propósito de una herramienta que hay para depurar la justicia: evaluación. María Clara. En su primera comparecencia aquí en nuestro programa, Ver a su manera, el 1 de diciembre del 2023, la ministra de Gobierno, Mónica Palencia, destacó la importancia de erradicar principalmente la corrupción de la justicia, sin desconocer que también afecta a la función ejecutiva y legislativa. A mí no me preocupa el concurso solamente, me preocupa todo el sistema de corruptela que hay en la función judicial, que no deja de ser también a veces en la función legislativa y en la función ejecutiva. Hemos llegado a un momento en donde la corrupción se ha vuelto la pata que sostiene la democracia, y eso es lo más grave. Ciertamente. Y tiene un capitán en el Consejo de la Judicatura que permite todo. ¿Y? Eso será decisión de cómo actuar la justicia, el Consejo de Participación Ciudadana, no el Ministerio de Gobierno. Por cierto, como habrán notado en la fecha, eso fue cuando el capitán del Consejo de la Judicatura era Wilman Terán. Él está en la cárcel ahora y quien está frente al Consejo es Álvaro Román. Pero yo preguntaba esto a propósito de que hay una ministra de Gobierno y un gobierno consciente de la gravedad de la situación. ¿Qué se requiere de ese gobierno respecto al Consejo de la Judicatura? Una cosa podría ser presupuesto. Ok, usted dice que con $5 millones pueden hacer milagros. Denle a esta señora $5 millones con cargo a lo que dice que puede hacer y que pida cuentas. No, lo digo muy en serio. ¿Qué otra cosa puede hacer el Consejo de la Judicatura? Bueno, siempre es necesario coordinar con todas las funciones y con el Ejecutivo mucho más, porque el Ejecutivo maneja la policía. Y en materia penal, la policía tiene la primera entrada en los casos porque es el que llega a la situación concreta cuando se comete un delito. Pero no es con la Fiscalía que debe también la Fiscalía. ¿Qué tiene que ver con el Consejo de la Judicatura, la policía? No, digo, lo que pasa es que el Consejo de la Judicatura, ustedes, en todo caso? El Consejo de la Judicatura maneja las unidades judiciales y tenemos unidades judiciales de flagrancia en donde tienen una relación con la policía. En todo caso, lo que quiero decir es que la coordinación es necesaria con Fiscalía, que tiene, la señora fiscal tiene una agenda y una mirada de lo que debe realizarse para depurar la función judicial muy clara. El Ejecutivo también, porque el Ejecutivo, fíjese que en la consulta popular está planteando que se haga la evaluación. Entonces, lo que pasa es que la evaluación, como yo le he planteado inicialmente, de todos los estudios y análisis que hemos hecho, debería hacerse en una especie de escalonamiento, para empezar con unos sectores los más complicados y luego por otras materias, cortes provinciales. Usted lo dijo bien, sentido de prioridades. Claro. Ahora, en el plan que usted tenía sobre este tema, mencionó algo sobre la evaluación de jueces y fiscales, sobre la reforma profunda al régimen de control disciplinario, de lo cual dio algún ejemplo.
ha puesto énfasis en el uso de tecnología para la modernización, reclama un concurso transparente para la Corte Nacional y riguroso. ¿Qué respecto a los concursos de jueces de distintos niveles? A ver, nuevamente, hay que priorizar. Le queda un año a este consejo, Carlos. Entonces, este año no puede resolver todo, pero sí puede sentar bases sólidas. Y, por ejemplo, el primer concurso que tiene que hacerse con toda rigurosidad y transparencia, que es lo que exige la gente para tener jueces probos, jueces que merezcan llamarse jueces en la Corte Nacional de Justicia, es el concurso sobre la Corte para llenar las vacantes en la Corte Nacional de Justicia. ¿Ya resolvieron que es nulo? Insanable, sí. Y vuelve a cero. Claro. Eso está bien. Está bien. Y yo ¿Con qué reglamento o parámetros? Con Carlos. Yo sin estar... Acá, a la cámara al frente. Perdón, así. Correcto, gracias. Estando excluida del Pleno del Consejo de la Judicatura, me he dedicado a trabajar y he traído para darle esta primicia a usted un proyecto de reglamento para el concurso de oposición y méritos con impugnación ciudadana para elegir una Corte Nacional de Justicia, los 10 puestos que tienen que elegirse por parte de este Consejo de la Judicatura. Con relación al anterior de este? A ver, primero, publicidad. Creemos que una de las garantías de transparencia es la publicidad. Por lo tanto, hay que hacer que desde el inicio del concurso, desde que se hace la convocatoria, sepan los postulantes que su expediente, con todos los documentos que habilitan y que justifican su hoja de vida, va a estar expuesto a la ciudadanía. Ese es uno. ¿Otro? El otro elemento tiene que ser el de méritos, ¿no? Estamos planteando que se haga análisis sobre la capacidad de interpretación, de análisis y de resolución de problemas jurídicos, de tal manera que podamos elevar los estándares de quienes van a ingresar a la Corte Nacional. Que no haya ese cuestionario de 2.100 preguntas, sino que haya un caso práctico que resolver. No sé si el caso práctico, ¿no? Creo que mucho más que eso, porque también tenemos que hacer, porque la ley lo dice, una prueba teórica, una prueba práctica, y hay que combinar esa serie de elementos que están en la ley. No prueba podemos verbal, saltarnos. ¿no? Está puesto una audiencia que más que puntaje lo que tiene es la mirada de que podamos mirar la capacidad de hacer un relato respecto de un problema jurídico específico, ¿no? Ya, es decir, Solanda Goyes propone no solamente retrotraer, como felizmente se hizo, el concurso para jueces, sino cambiar el instrumento y mejorarlo que sirvió para reglamentarlo. Aquí hay una propuesta a debatir que cuando conozcan más detalles seguramente motivará otra convocatoria. Pero ya ven que nuestra invitada sabe de lo que habla y eso justifica el porqué de la invitación. Otra cosa es que coincidamos. María Clara. Cuando volvamos en el siguiente bloque, nuevamente la opinión de la Fiscal General de la Nación respecto a que algunos operadores jurídicos hacen de manera torcida, agravando así el marco jurídico y la seguridad. Mantener y consolidar la línea del actual Consejo de la Judicatura, apenas del año restante para cumplir su periodo, haría por la justicia más que todas las reformas reclamadas, nunca iniciadas y jamás completadas. Una consulta al vuelo, casi una encuesta para un domingo todo el día. Los sábados a las 22 horas. 22 horas. Y ahí tenemos el justificativo de las grandes cantidades de droga que se han encontrado y de cómo se está sosteniendo la economía en función de que el narcotráfico está actuando aquí. La entrevista Veraz se emite por YouTube y Facebook de Vera a su manera. Facilita, reduciendo lo demás. Ah, chévere, ¿ok? ¿En dónde? Usted estudia la economía del Ecuador todos los días. No me diga, no sé. Además, en Canal 15 de Extreme, 194 de DirecTV, Radio Caravana y Di-Blue a nivel nacional, Alborada FM en Imbabura y Extrema FM en Tungurahua y Cotopaxi. ¡Hey, tú! ¿Aún conservas ese mouse con ruedita o dispositivos electrónicos tan antiguos que ya ni siquiera prenden? Mejor recíclalos conmigo. Recibot, para que no terminen contaminando la naturaleza y juntos los convirtamos en nuevos artículos. Te invito a conocerme en los centros de atención a clientes de Claro, porque reciclar es bueno para el planeta. Contigo hacemos posible un mundo mejor. Conoce más sobre esta iniciativa en claro.com.es.
juntos podemos resolver el día a día e impulsar a un país que se activa cada vez más. Hallamos tiempo para vivir lo más importante, sin importar dónde estemos ni a dónde queremos llegar. Porque lo que eres nos mueve a ir contigo a cada paso, con soluciones para lograr más cada día. Juntos nada nos detiene. Banco Bolivariano, contigo. Vera a su manera, crítico e independiente. Estamos tratando cómo consolidar el Consejo de la Judicatura. La invitada central es la doctora Solanda Goya Esquelal. El reprise del programa en 48 horas, 6 de la mañana, por OnePlus, Canal 14. Allí sí, el mismo número 14, en las 3 cableras que lo reproducen. Extreme TV Cable, CNT, Claro TV. Apenas termina, hay un resumen que sube el periódico digital Ecuador en Vivo, en su portal de noticias y página principal. A mí me da hipo y a ti se te cae el micrófono. Es reacción automática, ¿ya? Y en Estados Unidos, estamos en simultáneo gracias a este medio. Véanlo, Macro Digital. Macro Digital, televisión, lo que tú quieras ver, lo tenemos aquí. Macro Digital, televisión, en tu Smart TV, la mejor programación. Macro Digital, televisión, Macro Digital, más cerca de ti. Macro Digital Televisión, más cerca de ti. Un gusto compartir el medio con todos esos profesionales. Por si acaso no es mi canal. Y alguna vez cuando estaba en Max TV salieron con la historia de que era mi canal. Al inicio el gobierno de Guillermo Lazo y de que a mí me pagaba CNT $12,000 mensuales por estar en la parrilla. Una calumnia más de quienes decían que eran mis amigos. Está acostumbrado. Retomemos lo importante. María Clara. Y lo hacemos con declaraciones para CNN en su segunda entrevista reciente con Fernando del Rincón. La doctora Diana Salazar, fiscal general de la Nación, puso énfasis en la forma en que algunos jueces tuercen el camino de la justicia sin que tengan de parte el Consejo de la Judicatura oportunidad y la severidad necesaria para esos casos. El Ecuador cuenta con un Código Orgánico Integral Penal moderno que incluye técnicas especiales de investigación. Lo que pasa es por la forma como se está administrando justicia. Y esto no tiene que ver con reformas, esto no tiene que ver con leyes, porque si tenemos un sistema judicial fuerte, pero los operadores de justicia, por ejemplo, a través del abuso de garantías benefician a los procesados, a los sentenciados, de nada nos sirve. Ahí tiene. En otras palabras, ya lo he dicho. ¿Coincido con usted? Yo coincido. El Ecuador está lleno de leyes. Puede ser que algunas cosas se tienen que reformar, pero no es que porque tenemos que esperar a la reforma. No, tenemos todos los instrumentos legales como para poder trabajar. ¿Y qué le pasa a ese órgano administrativo y disciplinario? Falta de voluntad política porque han querido sostener el voluntad status política quo. ¿De quién? De los que han estado. Mire, en el Consejo de la Judicatura ¿de quiénes que han estado? Si esos que están ahora son los que echaron abajo el concurso de jueces, esos son los que han revisado y anulado la decisión de la extensión del periodo otros de la Corte Nacional. Desde que Wilman Terán está detenido, que me parece que fue el 15 de diciembre, y ahora estamos a 24 de enero, es más de un mes. ¿No tienen reglamento para el nuevo concurso hecho todavía? Tomado dos decisiones históricas que tanto habíamos reclamado. Y yo estoy de acuerdo con eso. Yo fui parte de eso, Carlos. Yo estuve en los debates, en la deliberación. Y siendo parte de eso, ¿por qué la dejan fuera? La convocaban a unas reuniones hasta el 12 de enero y después del 12 de enero la dejan de convocar siendo suplente. Claro. ¿Por qué? Bueno, realmente las respuestas que ellos dan son respuestas que manipulan la norma, ¿no? Porque hay norma expresa y no quieren acatarla, entonces la conclusión, que además muchas dirigentes, mujeres de organizaciones, de organizaciones de niñez y de otros sectores, me han llamado indignadas porque no pueden creer que suceda que
que suceda esta situación cuando todo el mundo primero me había felicitado. Yo recibí cartas de felicitación de muchísima gente y llamadas también de felicitación, y después la gran sorpresa que de lo que estaba ya actuando, dejé de actuar y le volvieron a convocar. Antes de entrar en su argumentación, veamos la de la abogada Lorena Grillo. Esta es una profesional cuya cuenta de Twitter les aconsejo seguir. Por sus argumentos, por su lenguaje, por su frescura, por su dureza, por su irreverencia. Disfruto verdaderamente sus criterios sin necesidad de compartirlos o coincidir siempre. Es que no tengo que pensar igual para valorar lo que otras personas, especialmente como ella, expresan. Y en la línea de lo que estamos hablando, ella hablaba de que apenas había un vocal del Consejo de la Judicatura que relevar recientemente. Hace poco hablamos de esto en radio. Cuénteme, ahora que estamos en ese y otros medios, abogada Lorena Grillo, ya le pronuncio bien su apellido, ¿a qué se refiere y por qué? Bienvenida. Muchas gracias, Carlos. Buenas noches con las personas que nos están viendo el día de hoy. Bueno, definitivamente la norma del Código Orgánico de la Función Judicial es clara, es transparente, y cualquier interpretación que se le está dando está tratando de sacar de contexto una norma que se explica por sí misma. Al día de hoy tenemos 3 vocales que son principales, el doctor Murillo, el doctor Álvaro Román y la doctora Yupangui, quedando por principalizarse la doctora Solanda Goyes en reemplazo del doctor Javier Muñoz. Y lo que no tenemos es un representante de la Defensoría Pública, ni titular ni suplente. La norma del 258 del Código Orgánico de la Función Judicial claramente dice cómo está conformado este consejo con sus titulares y sus suplentes, y pues al final dice claramente que los miembros del Consejo de la Judicatura, titulares y suplentes, durarán 6 años de sus funciones, y a falta del titular, el suplente será quien lo sustituye, es decir, sale el titular por falta o impedimento y lo sustituye el suplente. ¿Qué es lo que estoy entendiendo yo? Hoy en los medios de comunicación se escucha a los otros vocales titularizados, pues que ellos no pueden declarar la vacancia del cargo. Entonces esto es crear un requisito que la norma no establece. No dice que en caso de ausencia o impedimento declarado por tal o cual persona, pues entrará o serán sustituidos por subalterno. Entonces están tratando de insertar en la norma un requisito que esta no tiene. No dice que debe haber una declaratoria de vacancia, ni mucho menos, sino es por lógica. Si alguien está impedido de ejercer su cargo porque está en la cárcel y no puede ir al lugar de trabajo a ejercer sus funciones, entonces es un impedimento que no tiene que ser declarado, sino más allá de la lógica. Abogada. Pues tiene que entrar su vocal suplente. De paso, usted usa la palabra exacta que dice el artículo 258 del Código Orgánico de la Función Judicial que acaba de citar. Dice, los miembros del Consejo, en caso de ausencia o impedimento, serán sustituidos por sus alternos, pero ausente, por lo menos en la parte física del recinto o de la institución, está Javier Muñoz, pero impedido no, tanto que desde la cárcel le habilitaron una conexión de internet, tanto que el propio Consejo de la Judicatura lo convocó a participar en las sesiones, pero luego no le dieron el link. No, eso es un error. A ver, pretender pensar que un vocal del Consejo de la Judicatura solo trabaja sesionando es un error. No es así. Es una de las situaciones que debe cumplir: acudir al pleno, presentarse a los debates y tomar decisiones, pero no es todo su trabajo. Entonces, físicamente está impedido de trasladarse desde el condado hacia la 12 de octubre, donde está el Consejo de la Judicatura, donde sesionan, donde trabajan, donde prestan sus servicios. Entonces, esto es un tema súper sencillo, bastante lógico. La ley siempre es lógica. Entonces, la lógica te dice: el señor no puede salir de la cárcel y trasladarse al lugar donde debe cumplir sus funciones, por tanto, está impedido físicamente, no jurídicamente. Nadie está diciendo que es culpable, está físicamente impedido y por tanto debe reemplazarlo. Es decir, sale el señor Muñoz para su reemplazo, que es la doctora. Ok, y usted lo dijo en la cuenta de Twitter con la misma sencillez y claridad que lo dice ahora. Ahora, la siguiente pregunta es obvia. ¿Por qué diablos comete ese error el Consejo de la Judicatura? No sé, a mí cuando empiezan a poner requisitos que no existen en la norma y empiezan a tener dudas que no se sabe dónde salen, siempre me llama la atención y no necesariamente en el mejor de los contextos. Cuando estamos hablando de un órgano tan importante
que tiene a su cargo lo más importante que tenemos el día de hoy, que es la justicia que debemos sanear para poder tratar un poco de sacar la cabeza de este charco de lodo en el que estamos, pues a mí sí me llama enormemente la atención. Yo no tengo una respuesta para eso porque no hay ninguna lógica en lo que están haciendo. Que sigan convocando al doctor Muñoz, que no puede acudir, contrario a la lógica, sabiendo que no puede acudir, es además dejar una de las vocalías sin representación, y eso para mí genera la nulidad de todo lo que están actuando, porque es un cuerpo colegiado de 5 miembros, listo, no tienes del quinto y eso sabemos, pero si tienes del cuarto miembro, estás actuando con 3 miembros, eso genera una nulidad, y eso ya lo analizó la Corte Constitucional cuando revisó el asunto de Murillo, cuando él se tomó la presidencia y dijo, bueno, lo que deberíamos hacer nosotros es declarar la nulidad de todo lo actuado en esa presidencia ilegal, pero por no dañar más la institucionalidad vamos a validar estas nulidades y de ahora en adelante se conformará así, pues y tiene que entrar Roma. Entonces ahora estamos haciendo lo mismo, es decir, generando otra vez todo un proceso nulo. Esta misma declaratoria de nulidad del concurso de la Corte Nacional puede haberse la nulidad nuevamente porque no está debidamente conformado el cuerpo colegiado. Qué grave y qué valioso lo que usted advierte. Lo último. La única vocalía que no tiene principal ni suplente, ¿cómo se debería llenar o no hay problema en que se llene? No, tiene que llenarse. Para eso la misma norma dice que hay que enviar una terna, tiene que ir el Consejo de Participación Ciudadana, tienen que calificar la terna, habrá un concurso de méritos de oposición, habrá un grupo ciudadano que analice el cumplimiento de las normas y de los requisitos, como se han nombrado todos, pero eso tiene que hacerlo el Consejo de Participación Ciudadana y creo que están en el trámite de nombrar esa vocalía, pero los otros, mientras tengan sus suplentes, en este punto lo que hay que nombrar es los suplentes de quienes se están principalizando para que no quede ese espacio por vacaciones, por enfermedad o por lo que sea, no quede sin quien lo pueda suplir, que es lo que ya pasó con la Entendido. Doctora Lorena Grillo, gracias por su presencia y sus conceptos, sobre todo por no ser parte interesada, como podría entenderse que es Solanda Goyes, y sin embargo aportar un criterio que impulsa lo que debería ocurrir con ella, que se principalice. Antes, recordemos, María Clara, lo que estaba previsto para más adelante. ¿De quién sostiene esta idea de que no se puede principalizar? Precisamente sobre la situación particular de nuestra invitada central, la doctora Solanda Goyes. Anoche, en Televistazo de Coavisa, el presidente del Consejo de la Judicatura, el doctor Álvaro Román, explicó por qué puede seguir actuando de suplente, pero no se puede principalizar todavía. Javier Muñoz mantenga esa condición. No se puede considerarle a Solanda todavía una vocal titular, sino temporal. Nosotros no tenemos nada que ver con la elección del presidente de la Corte Nacional. Ellos tienen su propia reglamentación, son independientes y nosotros no podemos ingresar en absoluto ahí. Yo he expresado mi voluntad de no pertenecer a esa terna. Si la Corte Nacional se activa con la terna será la que el titular, el Consejo de Participación Ciudadana nombrará el titular y él irá a reemplazarle. Me tocará nuevamente volver a ser suplente. Ahora sí, vamos con lo que es parte interesada. ¿A usted le interesa principalizarse? No, es un mandato constitucional y es un mandato legal. O sea, no es un tema de interés personal, es un tema de interés público. Cuando hay una norma que rige a una institución, lo que tiene que hacer es cumplirse. Y el no cumplirlo da un pésimo mensaje, da un mensaje de que está nuevamente instituyéndose en el Consejo de la Judicatura la arbitrariedad, el abuso de la ley, los intereses que están detrás de estas decisiones. Hay un sinsentido que está generando una reacción nacional. Porque el Consejo de la Judicatura ha dicho que ellos no son la entidad nominadora, que las cosas se hacen como se deshacen, que deberían pedirle al Consejo de Participación Ciudadana que declare vacante el puesto por las razones que acaban de explicarse aquí. El tipo está impedido, el tipo no puede ir. Hecho eso, entonces que se proceda. Quien asegure que el tema de la declaración de vacante le corresponde al Consejo de Participación Ciudadana y si es abogado tienen que quitarle el título, porque eso es un absurdo absoluto.
el Consejo de Participación Ciudadana, por norma constitucional y legal, solo llega a designar. Hasta ahí llega su función, y así lo dicen las funciones que están en la ley, en la norma. Han esgrimido desde el Consejo de la Judicatura que la única forma en que puede salir un vocal como Javier Muñoz es ser destituido por la Asamblea, y que como todo ciudadano se presume inocente hasta que en sentencia en firme se declara lo contrario, la Asamblea no tiene una razón para destituirlo, o debería destituirlo por otra. Porque está preso y ha sido borracho y todo lo demás que ha sido Javier Muñoz, ahora lo tienen que sacar. Oiga, los vocales del Consejo de la Judicatura, Álvaro Román, Fausto Murillo y Yolanda Yupangui, parecen abogados de Javier Muñoz, porque inventan cualquier cosa con el ánimo de defenderlo y tenerlo en su mesa de reuniones. Yo no entiendo ese pretexto. Claro, ¿por qué? Porque no entiendo, me desconcierta. Es una vergüenza. Con los antecedentes de Fausto Murillo, que ha estado 2 veces, de Yolanda Yupangui, que estuvo aquí hace 10 días, de Álvaro Román tengo la mejor de las referencias, claro. No lo conozco personalmente. No, ¿qué hay atrás? Oye, con Álvaro Román, al menos yo tenía una esperanza de que se iba a poder hacer acciones concretas para la reforma y la depuración de la función judicial. Se están haciendo, ¿no? Algunas. Las derogatorias de acuerdo, ¿no? 2. Sí, está bien, ya, pero okay. Este hecho de pretender virar la norma, de moldearla a su necesidad, destruye cualquier credibilidad. Cualquier hecho. Yo coincido, pero el problema entonces es usted. El problema es tienen bronca con usted. Claro. Tienen recelo de usted. Totalmente. Tienen desconfianza de usted. Así es, porque en este país, más rápido que inmediatamente se acomodan al status quo. ¿Y qué es lo que hice, Carlos? A mí me convocaron, quiero demostrarle, esta es la sesión ordinaria número 001 del 2024 y convocaron a sesión al 3 de enero del 2024. Mira ahí, estoy convocada yo, Solanda Goy Esquelal. 7 sesiones asistí. Y luego de las 7 sesiones vuelven a convocarle al señor Javier Muñoz. Es decir, aquí tenían ley que les amparaba para convocarme y después resulta que mágicamente se desapareció la ley. ¿Qué es lo que pasa? En esas sesiones yo planteé un poco de lo que hemos conversado aquí, ¿no? He planteado que se tiene que transformar el sistema de control disciplinario, sistema que por mucho tiempo ha estado coordinado, para decirlo de esa manera, por el doctor Fausto Murillo. Porque, por ejemplo, los directores de asesoría jurídica, están por sobre los de control disciplinario y es una zona en donde se trabaja esta materia y generalmente han estado coordinando con esa vocalía. Ahora lo puedo entonces, con lo que usted me explica, entender, pero no justificar. Para nada. He aquí una extraterrestre, disculpe que la denomine así, que aterriza aquí como marciana, y que cree, porque nunca ha estado sentada aquí mucho tiempo, que de repente, de golpe y porrazo, en esta crisis, en este país, podemos hacer todo eso que debemos hacer, pero de repente nos va a terminar arruinando, nos abre muchos frentes. Qué bueno que se ríe. El Ecuador necesita eso, Carlos. El Ecuador demanda esto y que se asusten frente a eso. Cuando es el cumplimiento de su deber, realmente es vergonzoso. Ok, lleguemos hasta ahí. Qué reconfortante saber que habemos algunos locos, sin que yo llegue a su nivel de locura. Ya ven por qué está invitada aquí esta profesional. El Ecuador necesita eso, Carlos. Y lo curioso es que en otros campos hay quienes vienen demandando lo mismo. Que ahora, por esta coyuntura, es cuando el presidente debe hacer lo que tanto tiempo postergaron otros por 4, 8 y 12 años. Y ahí no les dicen locos, ¿no? María Clara. Cuando volvamos, una experta internacional sobre la necesidad de depurar las Fuerzas Armadas, Policía y Justicia. Mantener y consolidar la línea del actual Consejo de la Judicatura, apenas del año restante para cumplir su periodo, haría por la justicia más que todas las reformas reclamadas, nunca iniciadas y jamás completadas. ¿Y tú? ¿Aún conservas ese mouse con ruedita o dispositivos electrónicos tan antiguos que ya ni siquiera prenden? Mejor recíclalos conmigo. Recibot, para que no terminen contaminando la naturaleza y juntos los convirtamos en nuevos artículos. Te invito a conocerme en los centros de atención a clientes de Claro, porque reciclar es bueno para el planeta. Contigo hacemos posible un mundo mejor.
Conoce más sobre esta iniciativa en claro.com.es. Bienvenidos a la línea Farmal JX de Case, con más de 175 años de experiencia en el corazón de la agricultura. Potencia, resistencia y versatilidad, líderes en su clase. Eficiencia total del motor Tier 3, tanque de 105 litros y una cabina cómoda para largas jornadas. En Autec Agrícola, garantía de 1 año sin límite de horas y soporte completo. Farmal JX de Case, liderando el camino en la agricultura moderna. Juntos podemos resolver el día a día e impulsar a un país que se activa cada vez más. Hallamos tiempo para vivir lo más importante, sin importar dónde estemos ni a dónde queremos llegar. Porque lo que eres nos mueve a ir contigo a cada paso, con soluciones para lograr más cada día. Juntos nada nos detiene. Banco Bolivariano, contigo. Aquí, en la calle, es donde hacemos periodismo. ¿De dónde viene? Yo veo aquí en el primer conjunto. Aquí es donde buscamos y conectamos con esas historias que hablan de quiénes somos, de lo que sentimos. A quien se la extraña un montón. Pensamos y soñamos todos los días. Ya llegamos al balneario de Las Palmas. Nos encontramos en la calle. ¿Qué historias envuelven a estos baches? Te veo Ecuador, tu vida en nuestra pantalla. De lunes a viernes, 6 de la tarde. Vera a su manera, crítico e independiente. Tenemos un elemento adicional para analizar este apasionante tema de cómo consolidar el Consejo de la Judicatura, que a mi juicio empieza, como hemos dicho a lo largo del programa, con mantener y consolidar la línea que ha tomado, dentro de lo cual no entiendo por qué no se principaliza la vocal, que es nuestra entrevista central ahora. Y mi argumento o mi extrañeza es secundaria con relación a la que los sustentos jurídicos aquí exhibidos han presentado lo que Lorena Grillo acaba de decir y Solanda Goyes de explicar. Lorena. María Clara. Perdón, María Clara. No hay problema. Ya. Y en esta situación alentadora que hemos descrito durante el programa, no dejan de existir también opiniones desalentadoras como la de Carla Álvarez, que en declaraciones para NTN 24 al respecto dice que no vamos a lograr nada. Sin una depuración policial, militar y de la justicia no vamos a lograr nada. Mientras haya jueces dispuestos a liberar a los grandes cabecillas de las bandas, los logros serán magros. Mientras no tengamos, por ejemplo, como pasa en el Ecuador, una judicialización efectiva sobre quienes lavan el dinero, necesitamos un marco legal, un presupuesto, un capital humano y por supuesto una voluntad política para poder enfrentar la situación que estamos atravesando ahora. Fíjese, doctora Goyes, como al final coincide con su propuesta en otras palabras, pero ella empieza mencionando dos cosas que quisiera que usted proponga cómo atacar específicamente. Jueces que sigan liberando a los grandes capos, no uso esa palabra, pero eso es. ¿Podría el Consejo de la Judicatura, mediante efecto de demostración, proceder en esos escandalosos casos y no hacerlo cuando ya se pasó la oportunidad? Seguramente el juez recibió su retribución y el daño fue hecho. Y luego la judicialización de esos temas. En esos dos puntos concretos, que si se ejecutan quizá encaucen la justicia más, ¿qué se podría hacer? Mire, yo creo que allí hay que nuevamente ir al tema de tecnología. Y cuando digo tecnología no estamos hablando de que se tiene que hacer procesos larguísimos de desarrollo de plataformas. No, eso habrá que hacerlo poco a poco porque el Consejo de la Judicatura necesita fortalecer, cambiar su sistema judicial que ya es bastante viejo y necesita ir siendo modernizado, ¿no? Pero como tenemos una emergencia, es que hay que actuar con sentido de esa emergencia, de esa urgencia,
nosotros hemos considerado que es importante hacer un sistema inmediato de tal manera que haya un mecanismo de cómo saber, por ejemplo, en garantías jurisdiccionales y también en garantías penitenciarias, lo que está sucediendo en tiempo real en las unidades judiciales para tener alertas. Y además, hacer que la Corte Constitucional conozca de manera inmediata. Le voy a dar un dato. Conocimos en algún momento que en un periodo de tiempo a la Corte Constitucional les llegaban alrededor de 6,000 garantías jurisdiccionales que eran dictadas por los jueces. En el mismo periodo de tiempo, en la función judicial se registraban 20,000. Es decir, los jueces ni siquiera remitían. Entonces, ¿cómo puede resolver eso? Eso sí se puede resolver de manera inmediata, haciendo instructivos, reglas y además poniendo autoridades del Consejo de la Judicatura, porque un problema que ha pasado en estos años es que el Consejo ha perdido autoridad. Entonces, creen que pueden hacer cualquier cosa. Y yo quiero destacar aquí también a los buenos jueces, querido Carlos, porque caso contrario se es injusto con los buenos. Correcto. En la función judicial hay buenos jueces y juezas que tienen su despacho al día, que acuden, por ejemplo, a métodos alternos de solución de conflictos para descongestionar porque la carga es fuerte, que los usuarios dicen es un buen juez, es una buena jueza. Dos inquietudes ahí. Cuando usted habla de nosotros hemos considerado, ¿quiénes son nosotros? Yo tengo un equipo que venimos trabajando 5 años en términos de, nosotros tenemos el área para los asuntos de género, de niñez y adolescencia, pero para segmentando o focalizado en esos sujetos sociales y en esas materias, nosotros ya hemos venido pensando en cantidad de cosas que se pueden desarrollar. ¿Se refiere al Consejo de la Judicatura? Sí, del Consejo, de la dirección de acceso. Primero, ¿no? ¿cuánto tomaría montar esto tecnológicamente? Mira, nosotros lo hicimos en pandemia. Éramos la única área del Consejo de la Judicatura que teníamos en tiempo real lo que iba sucediendo en las unidades judiciales para saber cuántas denuncias ingresaban, cómo se procesaban. No es nada del otro mundo, entonces. A ver, requiere un poco de recursos. Nada se puede hacer sin recursos. Requiere personal, requiere un equipo técnico, requiere quien conduzca. ¿En cuánto tiempo se puede montar? Yo creo que Vea, nosotros con la experiencia que tenemos hemos montado cosas en 3-4 meses, ¿no? Cuando se quiere hacer. Se tiene la capacidad, se tiene la idea y se tiene la voluntad, se puede. Tenía la misma idea también, no he estado tan alejado en el cálculo. María Clara. Cuando volvamos ya en la parte final de nuestro programa, mis preguntas para nuestra invitada central, recordándole que deben de ser respondidas en términos de sí o no. Sus últimas reflexiones y el comentario de nuestro director Carlos Vera. Mantener y consolidar la línea del actual Consejo de la Judicatura, apenas el año restante para cumplir su periodo, haría por la justicia más que todas las reformas reclamadas, nunca iniciadas y jamás completadas. Bienvenidos a la línea Farmal JX de Case, con más de 175 años de experiencia en el corazón de la agricultura. Potencia, resistencia y versatilidad, líderes en su clase. Eficiencia total del motor Tier 3, tanque de 105 litros y una cabina cómoda para largas jornadas. En Autec Agrícola, garantía de 1 año sin límite de horas y soporte completo. Farmal JX de Case, liderando el camino en la agricultura moderna. ¡Hey, tú! ¿Aún conservas ese mouse con ruedita o dispositivos electrónicos tan antiguos que ya ni siquiera prenden? Mejor recíclalos conmigo. Recibot, para que no terminen contaminando la naturaleza y juntos los convirtamos en nuevos artículos. Te invito a conocerme en los centros de atención a clientes de Claro, porque reciclar es bueno para el planeta. Contigo hacemos posible un mundo mejor. Conoce más sobre esta iniciativa en claro.com.es.
Juntos podemos resolver el día a día e impulsar a un país que se activa cada vez más. Hallamos tiempo para vivir lo más importante, sin importar dónde estemos ni a dónde queremos llegar. Porque lo que eres nos mueve a ir contigo a cada paso, con soluciones para lograr más cada día. Juntos nada nos detiene. Banco Bolivariano, contigo. Vera a su manera, crítico e independiente. Enseguida concluimos con este apasionante tema. Kiohara Melescar, reflexiones y rectificaciones urgentes. ¿Cómo consolidar el Consejo de la Judicatura? El rito final corre siempre a cargo de María Clara Triviño Martínez. Hace un rato te dije Lorena, no era por la Lorena Ochoa, sino por Lorena Grillo, con quien acababa de hablar. Discúlpame. Disculpado. Ahora las preguntas para la doctora Solanda Goyes. La primera para usted, doctora. El hecho de que el actual presidente del Consejo de la Judicatura, doctor Álvaro Román, no quiere estar en la terna que mandaría a la Corte Nacional, ¿la desalienta, sí o no? No. La segunda, la actual mayoría de 3 podría volverse de 4 si usted llega a principalizarse, ¿sí o no? Sí. La tercera pregunta, mientras siga siendo suplente y le sigan convocando, ¿no hay necesidad real de principalizarla, sí o no? Sí. La cuarta, ¿existe sistemáticamente un afán de marginarla de varias funciones? Antes fue del CNE, ahora del Consejo de la Judicatura, por su militancia como activista en favor de las mujeres, ¿sí o no? Categóricamente sí. La quinta y última, ¿se considera usted una persona de izquierda, sí o no? Sí. Muchas gracias. Carlos. Doctora Solanda Goyes, gracias por su tiempo, sus ideales y su persistencia. Yo tengo que añadir un elemento adicional aquí que la malicia me trae a la mente. Cuando no logro entender por qué no se hace lo que se debe, por un organismo que ha empezado a hacer lo que se puede. Y en esa línea a mí no me pueden reclamar, especialmente Fausto Murillo y recientemente Yolanda Yupanqui, falta de apoyo, de sinceridad y de claridad. Creo yo que como Solanda Goyes tendría que principalizarse por la representación del Ejecutivo, la terna que manda el Ejecutivo para componer este Consejo de la Judicatura. Quizá al Ejecutivo no le hace gracia la nominación, aunque no lo ha expresado públicamente, como lo hizo Guillermo Lasso, quien le pidió a través de Aparicio Caicedo renunciar a Javier Muñoz. O quizá el Consejo de la Judicatura no quiere disgustarse demasiado con el Ejecutivo, principalizando a alguien que no provino de su terna, aunque no lo representa si ustedes quieren. ¿Saben qué? Como han escuchado hoy, y no se fijen en lo que dijo aquí, sino en su trayectoria, esta señora representa más que el Ejecutivo. Esta profesional representa los ideales que un país largamente acariciado respecto a qué hay que hacer con la justicia. Esa es la representación más importante. Entonces es tiempo de que el Ejecutivo refrende su respaldo a alguien que va en la línea de lo que procura también el gobierno, aunque no tenga la misma afinidad ideológica. Y de que el Consejo de la Judicatura deje de ser complaciente con el gobierno o el Ejecutivo, estar preocupado de si les gustará o no lo que hacen para que tengan el presupuesto, el trato, las facilidades que requieren. Y tenga claro que en la línea que he sostenido en este programa y he apoyado es en la que deben mantenerse para que el Ecuador les brinde el respaldo que requieren para llegar hasta donde deben. Ya es hora, pues. Defínanse. El Ejecutivo, de paso, no debe tener pretensiones de tener un gran banco de juristas y de soportes cuando en áreas más importantes como las de seguridad todavía no logra los expertos del perfil adecuado para liderarlas. María Clara. El día de mañana a las 22 horas trataremos aquí nuevamente el dilema que enfrenta la Corte Nacional ante la elección de su presidente. Por ahora, gracias por su gentil compañía. Que pasen bien. Vera a su manera. Llegó gracias al auspicio de
Juntos nada nos detiene. Banco Bolivariano, contigo. ¿Aún conservas ese mouse con ruedita o dispositivos electrónicos tan antiguos? Mejor recíclalos conmigo. Recibot, te invito a conocerme en los centros de atención a clientes de Claro. Conoce más en claro.com.es. Farmal JX The Case, liderando el camino en la agricultura moderna.